Vamos a orar antes de empezar. Padre, cierra tus ojos para que no te distraigas. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, porque nos permites estar aquí esta tarde, mi Dios, esta noche. Gracias porque tú nos escogiste, mi Dios. Y hubo un momento donde ya no fue posible sacarte la vuelta. Y de una u otra manera, mi Dios, tú siempre pones tanto el querer como el hacer y nos traes aquí, mi Dios. Te pedimos que seas tú esta noche hablando a cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que la palabra que el día de hoy sea una palabra que viene de ti, mi Dios, una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos anime, mi Dios, una palabra que nos levante, una palabra que nos dé esperanza, mi Dios. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, muévete en este lugar, trayendo discernimiento, sabiduría, que cada uno se vaya con la porción que tú has preparado para él. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Pues acabamos el día de hoy esta serie, ¿no? Que se llamó o se ha llamado Éxito o Pérdida. Éxito sin pérdida, perdón. Y lo que más anhelamos en la vida es que nos vaya bien, ¿no? ¿Alguien de aquí quiere que le vaya mal? Nadie, ¿no? Todos los que estamos aquí de una u otra manera anhelamos algo, ¿no? Anhelamos el bienestar, ¿no? Por eso se ha hecho tan fuerte, ¿no? Ahorita este movimiento de este partido político, porque es lo que prometía, ¿no? La esperanza de un futuro mejor, ¿no? Que las cosas iban a ser diferentes y eso vende, ¿no? Eso vende. Por eso también en la iglesia muchas veces escuchamos, ¿no? el ministerio de la prosperidad, ¿no? Y sí, Dios quiere que te vaya bien, sí, o sea, ¿qué padre no quiere que le vaya bien a su hijo, no? Pero la realidad es de que su palabra lo dice: en el mundo tendrás aflicción. O sea, no hay en ninguna parte en la Biblia dice que no va a haber aflicción. Si tú has leído alguna historia de la Biblia o has leído la Biblia, ¿no? Y la lees continuamente, siempre se trata de tribulaciones. Algunas son tribulaciones que se originan, ¿no? por darle la espalda a Dios, ¿no? Y Dios pues entrega al pueblo, ¿no? Pero siempre hay una promesa de que en algún momento Él los iba a rescatar. Y es lo que vemos, ¿no? Toda la Biblia se trata de eso, se trata del amor de Dios para con nosotros. Y cuando nosotros venimos a Él, pues pensamos que todo va a ir mejor, ¿no? Yo recuerdo el día que me bauticé, algunos de ustedes lo saben. Yo me bauticé junto con mi mamá aquí en La Roca hace como 18 años. Y pues yo estaba soñado, ¿no? Pero el día siguiente que fui a comer, ¿no? Y con una compañera y le estaba platicando, ¿no? Sabes que ayer me bauticé y le estaba platicando pues lo que representaba para mí, cómo me sentía y todo. Y en eso me habla mi mamá, ¿no? Y mi mamá siempre ha sido una mujer muy dura, ¿no? Y lo que me sorprendió ese día es que me dijo: Marco, están aquí unos judiciales y traen una orden de aprehensión. No sé por qué, dice, pero ora por mí, ¿no? Y a mí eso obviamente primero la noticia de que se la iban a llevar, pero el ora por mí para mí dije, o sea, que mi mamá me diga eso. O sea, mi mamá me hubiera dicho: háblale a fulano, a sutano, haz esto, muévete aquí, allá. Me dijo: ora por mí. Y obviamente fue una temporada difícil, ¿no? Que pasamos como familia, ¿no? Y obviamente pues principalmente mi mamá. Pero yo pensé que todo iba a estar bien. Señor, ¿qué pasó? Le hablé a mi líder, en aquel entonces era Alex Hoyos.
¿no? Que en paz descanse, ¿no? Fue el primero que le hablé, ¿no? Y recuerdo esa primera oración que hizo por mí, ¿no? Que fue una oración que me trajo paz, ¿no? No me resolvió nada, ¿no? Ni me dio dirección ni nada, pero oró por mí, ¿no? Y recuerdo lo que me dijo: bro, llega a tu casa y dobla rodillas, ¿no? Y fue la primera vez que doblé rodillas, ¿no? Y oré por mi mamá y le pedí a Dios, ¿no? Que me ayudara, ¿no? Para que saliera en lo que se estaba metiendo. Pero la realidad es de que tuvo que pasar un proceso. Tuvo que pasar un proceso largo, ¿no? Que la desgastó mucho económicamente, emocionalmente, profesionalmente. Pero hoy después de casi 18 años, pues sé que era parte de lo que Dios tenía para mi mamá, ¿no? Y cada uno de ustedes han pasado por pruebas y la siguen pasando, ¿no? Cada uno de ustedes hemos anhelado, ¿no? Ver la mano de Dios en cuanto llegamos a Dios, ¿no? Ya fin me encuentro. Pero muchas veces no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no sé, y no voy a decir levanten la mano, ¿no? Pero ¿quién de aquí tiene años esperando ver la mano de Dios en algún área de su vida, ¿no? Salud, economía, familiar, personal, ¿no? O sea, algo que quieres y no pasa, ¿no? Y de repente llega alguien y pareciera que Dios tiene sus favoritos, ¿no? O sea, de repente llega alguien y a la semana siguiente toda su familia viene a la iglesia, ¿no? Y están bien metidos con Dios y tú tienes años orando, ¿no? Y no vienen, ¿no? O vienen y a medio gas, ¿no? Y vienen nomás, pues como que sí, como que no. Y de repente llega alguien, ¿no? Y pum, toda la familia sirve y transformada, restauración, sanidad. Y muchas veces eso nos afecta. Y el último tema de esta serie se llama Cuando la voluntad de Dios no es lo que esperabas, ¿no? Y todos pasamos por esto, ¿no? Todos pasamos por estas decepciones de Dios. Todos nos decepcionamos de Dios. ¿Por qué? Porque no vemos la mano de Dios donde queremos verla. ¿Y por qué? Porque cada domingo nos hablan, o cada que alguien habla acerca de Dios, nos habla de promesas, nos habla de regalos, nos habla de lo bueno que es, nos habla de lo mucho que nos ama. Entonces decimos, si alguien me ama como dicen que me ama, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no cambia mi vida? ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué no salgo de este bache? ¿Por qué no mi familia es alcanzada? ¿Por qué no salgo de esta condición de pobreza, ¿no? Emocional o de pobreza física, ¿no? ¿O por qué no puedo superar amarme? ¿O por qué no? O sea, siempre estamos cuestionando a Dios. Y si no suceden las cosas, pensamos, fracasé en esto del cristianismo, ¿no? Y me voy a intentarlo a otro lado. Y al rato ahí andas, ¿no? Como yo, besando árboles, namastén. Y mi espíritu honra tu espíritu, ¿no? Me das permiso de entrar, de subir la montaña, o sea, tomándome un té, ¿no? Para mis vidas pasadas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dices, esto no me funcionó, ¿no? Digo, eso fue antes de aquí, ¿eh? Esto sí me funcionó y aquí me quedé. Pero antes de eso estuve metido en cursos de superación personal, ¿no? Y cuando el fruto no permaneció ni se multiplicó, acabé en esa onda, ¿no? En los temazcales, en el hongo, ¿no? Y todo eso, porque necesitaba ver la mano de Dios. Y le quise ayudar, ¿no? Y quise jugarle y andar por unos rollos ahí medios mafufos. Pero la realidad es de que a mí me quedó bien claro, ¿no? De que muchas cosas las voy a ver en esta vida o en la venidera. Me encantaría saber que las voy a ver en esta y en la venidera. Pero hay muchas cosas que sé que no las voy a ver en esta vida. Y que en algún momento a lo mejor me he afanado por querer ver esas cosas, ¿no? En mi vida, pero en algún momento vas a tener tú esa paz de que Dios es justo. No, escuchaba
en algún momento a R.C. Sproul, ¿no? Que decía, yo siempre, un temor, ¿no? Que siempre ha estado en mi vida es un familiar que quiero, un familiar que no estoy seguro si es salvo, ¿no? O sea, ya usé mis artimañas más humanas, ¿no? Léete esta oración y te doy esta Biblia y oro por ti y todo, pero no sé si en realidad lo ha creído en su corazón. Que la otra vez alguien decía, pues pregúntale, ¿no? Y pues sí. Y ya si me dices que sí, pues ya es ganancia, ¿no? Que en su momento me dijo que sí, ¿no? Pero eso ha sido algo que siempre me ha incomodado, ¿no? O me ha... Por eso mi oración no es Cristo ven ya, pues, porque no estoy seguro de si se van 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos y mi familia, ¿no? Pero la realidad es de que R.C. Sproul decía, si tú cuando llegues al cielo y veas que un familiar no está ahí, porque los vamos a ver, tú vas a poder ver a tus seres queridos que se han adelantado o si están ahí los vas a ver. Pero si, decía R.C. Sproul, si tú llegas y no ves a esa persona ahí, dice, es imposible que haya una tristeza en tu corazón. No vas a poder decir, híjole, se quedó mi camarada. Y siempre andábamos en todos lados juntos ahí y se quedó. Lo único dice, te vas a alegrar porque sabes que Dios fue justo y no se cometió ninguna injusticia si esa persona no está ahí. Y eso es algo que a veces dices, no, pero no me convence. O sea, yo quiero tener la certeza, ¿no? Pero hay cosas que no van a suceder. Y vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de injusticias, vivimos en un mundo donde no siempre la ley de Dios o la justicia de Dios es la que prevalece. No, vivimos en un mundo, y lo vemos desde el principio de la creación, ¿no? Donde la maldad, ¿no? Donde Satanás es el príncipe de este mundo y Jesús no lo refutó. Porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Y él gobierna este mundo. Y su voluntad se hace en este mundo, ¿no? Para todos aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, están bajo el gobierno del mundo. Y muchas veces en este gobierno se cometen injusticias. Hay asesinatos, hay violaciones, hay robos. O sea, el mundo está lleno de injusticias, ¿no? En algún momento, ¿no? En el gobierno, cuando Jesucristo venga y gobierne, va a ser un mundo justo, ¿no? Donde vamos a gobernar con Él y imagínate Jesús, ¿no? Ahora sí, no como ningún político que promete, no a ningún movimiento, sino Jesús, ¿no? El rey, vamos a gobernar junto con Él. Pero mientras eso sucede, nosotros vivimos en un mundo caído, donde a veces la justicia es ciega, donde a veces no sucede lo que debiera de suceder. Oye, es que pues yo soy un buen ciudadano, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué no me va bien? Y cuando venimos a Cristo, ¿no? Hay una parte en la Biblia donde dice que seamos como niños, y en esto sí todos somos como niños, ¿no? Porque todos creemos que si oramos, que si ayunamos, que si creemos y que si declaramos, se va a hacer. Pero la realidad es que no. Podemos estar orando, podemos estar ayunando, podemos creer que Dios va a hacer el milagro, ¿no? Y pum, esa persona muere. Podemos creer que Dios va a alcanzar a esta persona y pum, lejos de alcanzarla, pareciera que oramos y para que se metiera más, ¿no? Con los cerdos. Y ahí anda, ¿no? Cuidando cerdos. Y no vemos, ¿no? Pensamos que la respuesta debe de ser el milagro, pero no lo vemos. Y ahí es donde muchas veces nuestra fe es probada, ¿no? Donde nos desilusionamos, ¿no? Pues no que me amas, Dios. Y mira, ya se fue con otra. Pues no que me amas, Dios, y ya me batió.
me gosteó, ¿no? Como dicen ustedes. Hoy no que me amas, ¿no? Y la promoción se la dieron al otro. Oye, es que me amas, ¿no? Y pues no me ames tanto, ¿no? Ya no puedo, ¿no? Ya no puedo con esto, ¿no? O sea, dame oportunidad. Y todo eso te duele, ¿no? Todo eso te duele, pero hoy vamos a ver que a pesar de que no veamos la mano de Dios siempre, eso no implica que Dios no está contigo. Aunque no veamos ese milagro, no significa que Dios te ha abandonado. Y si tú no tienes una vida de victoria tras victoria, ¿no? Porque eso es lo que declaramos. No, es que yo quiero, o sea, es que digo, yo por ejemplo, ¿no? Cuando felicito a alguien, ¿no? Pues que sea un gran año, ¿no? Y que Dios te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿no? Y ya no, amén. Así va a ser. Pero a veces pareciera lo contrario. Te lleva de derrota en derrota y en derrota. Y tú dices, Señor, pues, ¿cuándo viene la mía, no? Y hoy vamos a ver que sí, en algún momento va a llegar la tuya. En algún momento va a llegar la tuya, ¿no? Y todo tiene un propósito. En 2 de Corintios 12, del 7 al 9, dice, Pablo oró 3 veces para que Dios quitara algo que lo hacía sufrir. Y no les voy a leer los versículos, anótenlos porque está larga la de hoy. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos quite algo que nos está estorbando. ¿Sabes qué? Ay, ya, Señor, quítame esta piedrita en el zapato. Ayúdame. Pero muchas veces eso no sucede. Dios le respondió a Pablo, le dijo, bástate de mi gracia. Dios no quitó el problema, ¿no? Y muchas veces Dios no nos va a quitar un problema porque sabe que ese problema Dios lo va a usar para que su nombre sea exaltado. Y muchas veces no es de las maneras que nosotros creemos y queremos que sea, ¿no? Porque nosotros decimos, Señor, si haces esto, todo el mundo va a saber que tú eres mi Dios. Si tú me libras de esta, si tú me abres esta puerta, si tú me das favor y gracia, o sea, si tú haces esto, todas todo estaba en contra, ¿no? Pero nadie va a poder decir que no fuiste tú. Pero Dios sí le dijo, bástate de mi gracia, le dio fuerza, le dio compañía y le dio propósito. Pablo era un hombre exitoso. Pablo llegaba con cartas, iba, oye, necesito que me des unas cartas porque voy a ir a matar a unos cristianos, ¿no? Y le daban sus cartas y él llegaba, ¿no? Yo me imagino en su caballo blanco, ¿no? Oye, vengo aquí, déjame entrar porque aquí me dijeron que hay un grupito que se junta. No, dale Pablo, fuego, ¿no? Y llegaba y los mataba. Pablo era alguien próspero. Y cuando él tuvo su encuentro con Dios, cuando ahora sí que lo tumbó del caballo, ¿no? Y le quitó la vista, ¿no? Cuando se la regresó, Pablo pudo haber dicho, pues, si antes me iba bien y estaba del bando contrario, ahora que estoy acá con el mero mero, con Dios, el Dios verdadero, me va a ir mejor. Pero tú estudia la vida de Pablo o googleala, ¿no? Dile, dámela en 5 párrafos y te va. Le fue del nabo, humanamente hablando. Le fue mal. Estuvo en la cárcel, lo quisieron matar, lo apedreaban, o sea, estuvo en alta mar, ¿no? Naufragó, o sea, le fue mal por todos lados. Pero nunca escuchas a Pablo quejarse porque Pablo había entendido su propósito. Y el propósito de Pablo no era, él lo entendió que no era que le fuera bien. Y nosotros tenemos que abrazar eso, ¿no? No nos puede ir siempre bien en la vida.
Marco, ¿quieres que me vaya mal? No. Pero si siempre te fuera bien, seguramente no estarías aquí. Algo te trajo aquí y te aseguro que fue, ayúdame con esta, Señor. Me dijeron que ahí una vez vino alguien, ¿no? Es que yo vengo por novia, vengo por esposa, ¿no? O por novio, por esposo, ¿no? Ayúdame. Es su última. Es que, pues es que dicen que aquí se hizo viral y que en las iglesias y andan buscando, ¿no? Pero la realidad es de que Dios no siempre te responde como, Dios no siempre responde como queremos. Pensamos que si oro, Dios hará lo que pido. Si tengo fe, saldrá bien. Pero la Biblia no promete eso. La Biblia te dice, confía en mí, dice Jesús. Dice, he traído espada. Y esa es su palabra, ¿no? He traído esperanza. El mismo Jesús, ¿no? Cuando estaba en el Getsemaní, cuando sabía lo que venía, dijo, Señor, dice, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Obedecer a Dios no siempre es comodidad. Caminar por lo que Dios ha preparado para ti no siempre significa que te va a ir bien. Eso del dinero se me fue. Pero a lo mejor no te quedó claro la vez pasada. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, Dios no siempre responde como queremos. Pero Dios siempre hace lo que es mejor para ti y para mí. Y muchas veces en el momento o en la temporada no lo puedes dimensionar, pero en la siguiente temporada dices, no era nada. Dios me libró de eso. O sea, exaltas a Dios. Todos los que llegamos aquí, yo llegué aquí a los 28 años, no sé a qué edad llegaste tú aquí, pero todos los que hemos llegado aquí y los que seguimos aquí, hemos pecado, le hemos fallado a Dios, hemos hecho lo malo ante sus ojos y conforme vamos conociendo cuál es su voluntad, nosotros podemos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y decimos, híjole, lo hice mal. Yo pensé que era lo normal, pero lo hice mal, ¿no? Y esto me lleva al segundo punto, ¿no? El perdón de Dios no siempre elimina las consecuencias. Tú puedes llegar a Dios y no significa que por eso va a cambiar todo lo que has hecho o dejado de hacer. No porque llegues a Dios significa que de repente se te va a abrir la puerta para un gran empleo, ¿no? Cuando no estudiaste. O sea, es imposible que te vaya bien. O no porque llegues a Dios significa que los 380,000 pesos que le debes a Bancomer se van a borrar. No. O no porque llegues a Dios significa que tu vida de repente vas a ser una luz para todo el que te conozca y que tu persona, tu personalidad va a cambiar. No. Cuando llegas a Dios eres confrontado y Dios te dice, hay que cambiar esto y yo voy a estar contigo, pero no siempre se libran las consecuencias. Pero siempre Dios tiene un propósito para eso. Hoy leíamos en el devocional, ¿no? Cómo uno de los hijos del rey David violó a su hija, a su hermana, ¿no? Y digo, dije, este señor, también es
Este es un tema también que luego lo voy a preparar. Pero dice ahí que él sentía gran amor por su hermana. Y lo que pasa es que estaba movido por la lujuria, ¿no? Porque en cuanto tuvo relaciones con ella, ¿qué dice los que hicieron su devocional hoy? ¿La qué? La odió. ¿Te parece? ¿Cómo se dice? ¿Te ha pasado? Que se acabe el amor cuando ya tienes relaciones sexuales con esa persona. Híjole, no la amaba tanto y ya no me veo haciendo toda una vida con ella, ¿no? No, pues estabas mal, ¿no? Pero vemos y digo, más adelante vamos a ver. Y desde antes, cuando él se acuesta con la esposa de uno de sus generales, ¿no? Y cuando trata de ocultar su pecado, y cuando es confrontado, el profeta Samuel le dice: la espada no se apartará jamás de tu casa. Dios lo perdonó desde el momento en el que él se humilló, pero la consecuencia no fue librada. Y sucedió esto, ¿no? Después el hijo, el hermano, ¿no? Hace todo un plan y mata, ¿no? al que violó a su hermana, y dice que antes que llegaran regresaran, ¿no? Los hermanos salieron despavoridos y le llegó la noticia a David diciendo: mataron a todos tus hijos, ¿no? Y se rasgó los vestidos, y ya después llegaron y ya vieron que no. Y después de ahí vamos a seguir leyendo, y ese hijo, ¿no? Ese que no atendió esa situación, nunca confrontó, nunca restauró, nunca sanó, y después se levanta contra él y toma a sus esposas y tiene relaciones sexuales con todas las esposas de su papá en el palacio, ¿no? A la luz, a la vista de todos. Y nunca se apartó la espada de su casa. Y mas sin embargo él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hay algunas consecuencias que necesitamos vivir, que necesitamos experimentar. Hay algunos cambios que necesitamos hacer. O sea, necesitamos hacer cambios en nuestra vida para que lo que sembramos, a veces tenemos que comer ese fruto, y en el inter que estamos comiendo ese fruto amargo, estamos sembrando nuevo fruto, y para en su momento comer ese fruto dulce y agradable que ahora anhelamos con Dios. La gracia de Dios te salva, pero tus decisiones siguen teniendo peso. Y eso no es solo antes de Dios, es ahora con Dios también. O sea, las consecuencias no cambian cuando estás afuera que cuando estás adentro. Sigue habiendo consecuencias cuando hacemos lo malo. Sigue habiendo consecuencias cuando le damos la espalda a Dios. Sigue habiendo consecuencias cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Sigue habiendo las mismas consecuencias. Incluso ahora un poquito peor, ¿no? Porque, bueno, mucho peor, porque ahora el Espíritu Santo que está en ti te incomoda, ¿no? Y ya viene una tristeza, ¿no? Porque sabes que le fallaste a Dios. Y eso es algo que no puede cambiar, y que necesitamos estar conscientes, y que una vida exitosa de un Cristo creyente no siempre es que nos libremos de las consecuencias. Algunas veces, ¿no? Yo con mi hijo casi no lo aplico, porque usaba la vara de la corrección, pero con mi hija sí. Le digo: te voy a enseñar algo que Dios hace contigo. Le dije: te voy a dar misericordia. O sea, porque le tendría que dar un castigo, ¿no? O un varazo, pero Dios extiende misericordia, y eso voy a extender. No te voy a dar lo que mereces. Y muchas veces pensamos
y queremos abusar de la misericordia de Dios. Pero a veces Dios nos da lo que merecemos porque sabe que si no lo vamos a volver a hacer. Vamos a volver a caer en ese pecado, vamos a volver al pasado. Entonces, deja que las consecuencias pasen y que vengan sobre tu vida. O sea, no es un pase libre. En algún momento hubo una generación o una oleada que traían el chip, ¿no? Por la gracia de Dios. Y se iban a la vida loca el sábado, ¿no? Y el domingo, la gracia de Dios me cubre mi pecado, mi falta, ¿no? Y era como una moneda de cambio, ¿no? O sea, la gracia de Dios. Pero la realidad es de que solo es de Dios. Es un don de Dios, no es algo que nosotros podemos, una moneda de cambio que tomamos y que, la gracia, la misericordia. Señor, extiende gracia, ¿no? Oye, misericordia de Dios, tú sabes cómo soy. Así como yo hago con mi hija, haz conmigo, ¿no? No. Dice, la fe madura no solo confía cuando todo sale bien. Aunque no entienda, seguiré confiando. Y aquí es donde donde muchas veces te digo, permanece. Aunque las cosas no salgan como tú quieres que salgan, permanece. Aunque no veas la mano de Dios en tu vida, permanece. Aunque pareciera que te va peor. No, porque yo me imagino, ¿no? Yo compartiendo que me bauticé y de repente mi mamá está en el bote, ¿no? Y después todo lo que pasamos, ¿no? Y perdió su casa y perdió sus fuentes de ingreso, ¿no? Y obviamente, digo, la difamaron y todo eso. Y yo decía, pues yo en algún momento dije, pues le iba mejor a mi mamá antes, cuando andábamos allá besando árboles y en los temazcales. Y ahorita, pues la anda perreando bien gacho. O sea, Señor, pues qué onda, pues no nos debe de ir bien aquí. Y yo sé que muchas veces decir, no me debería de estar yendo mejor como me va, si soy un hijo, si soy una hija de Dios. La realidad es de que Dios sabe por qué está permitiendo que atraveses por lo que tú estás atravesando. Y tú puedes decir, no, pues es que la verdad he perdido mi tiempo aquí 5, 10 años y no pasa nada. Déjame te digo que si tú has permanecido, no has perdido tu tiempo. Y en algún momento, a lo mejor te va a llegar el tiempo de Dios o tú vas a agarrar la onda y por fin vas a saber que tú tenías que hacer algo y no todo era que Dios tenía que hacer algo. Y ese día vas a decir, qué bueno que no me fui, qué bueno que permanecí, qué bueno que sigo aquí a pesar de que ni ganas tenía. Yo veía que a todo mundo le iba bien, porque a veces decimos eso, ¿no? Y nomás son como 3, 4 que les está yendo bien, todos los demás están bien amolados. Pero te dejas apantallar por las redes, ¿no? Sociales, ¿no? Ahorita lo que nos platicaba Paloma. Pero la realidad es de que todos los que estamos aquí estamos atravesando por tribulación. Todos. Y no es porque, no es porque yo lo diga, es porque Jesús lo dijo. En el mundo tendrás aflicción. Todos estamos siendo afligidos de una o de otra manera. Aunque tú pienses que te está yendo muy bien. Pero déjame te digo que si tú sigues aquí, estás haciendo lo correcto, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego decía, ¿no? Cuando se emitió un edicto, ¿no? Y todos tenían que adorar, ¿no? Inclinarse ante una imagen, ¿no? Del rey, ¿no? Y ellos no quisieron. Y algo muy fuerte, ¿no?
decía, nuestro Dios puede librarnos. Y si no lo hace, aún así no nos inclinaremos. O sea, ellos estaban dispuestos a morir achicharrados. Ellos sabían que Dios los podía librar. Pero ellos también sabían y decían, pero si no lo hiciera, aún así no me voy a arrodillar. Y esa es una fe madura. A ese tipo de fe yo aspiro. Aunque no lo vea, yo voy a permanecer. Hay cosas que a mí me gustaría estar viendo en mis hijos, ¿no? Que no estoy viendo. Hay cosas que me gustaría estar viendo en ustedes y no las estoy viendo tampoco. Pero no me doy por vencido. Yo permanezco porque sé que en algún momento Dios va a hacer lo que Él ha prometido en cada uno de ustedes, incluyendo mis hijos naturales, ¿no? Y ahí el rey se asomó y le dijo, oye, ¿qué no eran 3? Yo veo 4. Y ese era Dios. Dios no los abandonó. Y sabes, en algún momento, no, yo estoy seguro que va a haber una cineteca en el cielo. Y vas a poder ver cómo los ángeles de Jehová estuvieron en muchas situaciones que a lo mejor ahorita ya perdimos o ni siquiera estuvimos conscientes de todas las veces que Dios envió a sus ángeles y estaban ahí con nosotros y nos libraron. Lo vamos a ver. Pero mientras no lo vea, nuestra fe dice, Dios está aquí. Oye, pero te debería ir mejor. Dios está aquí. Dios no me va a abandonar. Porque cuando las cosas no suceden, no significa que Dios te ha abandonado. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios puede permitir dolor en tu vida, sí. Pero es con un propósito. Es con un propósito. Si Dios permite el dolor, la aflicción en tu vida, las pruebas, las tempestades, es con un propósito. Imagínate a todos sus discípulos, ¿no? Esperando. Sabían que Él era, aunque lo negaron, ¿no? Y más el Pedro. Y los demás pues se pelaron. Pero saber que Dios no te envía el dolor, Dios permite el dolor en tu vida. Porque sabe que eso te va a forjar. Sabe que eso es parte del propósito que Dios tiene para tu vida. Dios nunca llega tarde. Es que si Dios hubiera llegado antes, no hubiera hecho o hubiera hecho esto y no sería esta mi realidad. Hubiera aprovechado las oportunidades o no hubiera hecho esto, no me hubiera endeudado con ese viaje a las Islas Malágalas, ¿no? Y ahorita no sé cómo pagar. Pero Dios nunca llega tarde. Pero sí usa las consecuencias de tu vida pasada, de tus pecados, para tratar contigo. Y nosotros debemos de abrazar esa temporada, aunque no sea bonita, aunque no sea exitosa, aunque volteemos y pareciera que les está yendo bien a los demás. Es que tú no sabes cuál ha sido el proceso de los demás. A lo mejor si te dijera todo lo que ha pasado esa persona, dirías, no, pues mejor así. Mejor con lo que estoy yo aquí a mi paso, ¿no? No quiero, es un precio muy alto. Claro, es un precio muy alto. Pero es la única manera en la que Dios cumpla su propósito en ti. En que tú lo valores.
Y muchas veces el verdadero milagro es no perderse. Muchas veces el verdadero milagro es que tú permanezcas. Muchas veces el verdadero milagro es que a pesar de que Dios te falló, tú regreses. Muchas veces ese es el verdadero milagro. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Jesucristo va a regresar. Y el verdadero éxito es que nos vayamos con Él. Ese es el verdadero éxito. El verdadero fracaso va a ser si te quedas. Ahí sí va a ser de los perdedores. Ahí sí va a ser bien obvio. Todo el que se quede va a ser bien obvio que no hizo lo correcto delante de Dios, que no amó a Dios, que no buscó a Dios. No, de repente ves esos videos, no, que buscas en YouTube, no, de la gran tribulación y casi siempre son videos de la iglesia, que está la iglesia alabando todo acá y pum, de repente viene como ladrón en la noche y se quedan unos cuantos y el pastor también. Y volteas y ya nomás quedan unos cuantos, ¿no? Y los que parecían más fervientes, ¿no? Los de la alabanza, los sugieres, ¿no? Se quedaron. ¿Ves en esos videos, no? Aquí nos vamos todos. Cancelo, ¿no? O declaro, eso no funciona. El éxito no es escapar de las consecuencias. El éxito es permitir que Dios use las consecuencias para transformarte en alguien a la imagen de Cristo. Ese es el verdadero éxito. Permitir que tus decisiones transformen tu vida. Decirle, Dios, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea, pero yo sé que voy a abrir la app del banco y voy a ver esa deuda. Dame sabiduría, dame dirección, pon en mí tanto el querer como el hacer para vivir una vida y ajustarme y restaurar mi situación económica y cualquier cosa, ¿no? En la que no estés a gusto con el fruto que estás comiendo ahora en este momento, que no estés contento con las consecuencias que estás experimentando en este momento. Señor, apúrate, ¿no? Pues cuidado con lo que pides, porque a lo mejor se te dejan venir las consecuencias acá y no, Señor, tranquilo, uno por una, vamos a pasar por esta tempestad poco a poco. Y tú piensas que tu oración no ha recibido respuesta. No, tú puedes pensar que Dios se olvidó de ti. Tú puedes pensar que estás haciendo todo mal. Tú puedes pensar que no vales lo suficiente como para que Dios actúe en tu vida, ¿no? Pero en medio de la tempestad por la que tú estás pasando, yo hoy delante de Dios te digo que no estás solo. Yo sé que muchos de aquí, todos hemos pasado por situaciones que tal vez no deberíamos de haber pasado. Situaciones de niños, cuando éramos pequeños, ¿no? Abuso, humillaciones, carencias, infinidad de cosas. Y podemos pensar, ¿dónde estaba Dios? Pero yo hoy te digo que Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí en medio de tu tribulación. En medio de esa situación que tú dices, esto es un infierno. Dios siempre ha estado ahí. Y Dios, ese infierno o esa tribulación o ese
esa oración no contestada o ese milagro no recibido, no es porque Dios te haya desechado, es porque Dios, en medio de esa tribulación, en medio de esa circunstancia, de esa consecuencia, ¿no? Que a lo mejor tú eras inocente porque eras un niño, eras una niña, y quien te debería de haber cuidado no te cuidó y te expuso o incluso abusó de ti, el que te debería de cuidar, y te dejó a tu suerte, y por eso pasaste por muchas cosas que no debías de haber pasado. Pero Dios siempre ha estado ahí. Y si tú estás aquí, es prueba de eso, que Dios siempre ha estado en tu vida. Y hoy yo te quiero decir que Dios te ama. Dios te ama. Y ese milagro, yo hoy te quiero decir que tal vez no lo veas en esta vida, pero en la venidera, sí. Yo recuerdo al pastor cuando falleció su hija, ¿no? Oró toda su vida, ¿no? Por su hija, ¿no? Desde que estaba en el vientre, que le dijeron que estaba mal, ¿no? Y su hija siempre estuvo en una silla de ruedas, en una situación muy difícil, y nunca vio el milagro. Pero el pastor, recuerdo cuando dijo, ¿no? Yo sé que mi hija la voy a volver a ver, y ese milagro que tanto clamamos, yo la voy a ver en un cuerpo nuevo y feliz, plena. Tu milagro lo vas a ver. Tu milagro de sanidad, de restauración, cualquier cosa que tú le anheles y le estés pidiendo a Dios que vaya conforme a su voluntad, tú lo vas a experimentar. En esta vida, a lo mejor hay que pasar las consecuencias, o a lo mejor ese va a ser tu aguijón, y toda la vida vas a estar batallando con eso. Pero hoy Dios te dice: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, y atravesemos juntos esto. Yo nunca te voy a abandonar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Dios, yo te doy gracias, Padre, por esta noche. Yo te doy gracias, Dios, por cuánto nos amas, mi Dios. Gracias, Dios, porque esta noche podemos abrazar y entender que tú nunca nos has abandonado, que tú siempre has estado ahí, mi Dios, y que ese milagro, ese anhelo, ese sueño, el ver tu mano, si aún no lo hemos visto, no significa que esté fuera de tu control. Tú sigues estando en control. Dios está en control de tu situación, joven. Cualquier situación por la que tú estás pasando, déjame te digo que aunque pareciera que Dios no está ahí, Dios está ahí en medio de esa situación. Y Dios quiere que tú permanezcas para que en su momento tú entiendas por qué permitió que pasaras por todo ese proceso. Y que ese proceso lo único que hizo es que te perfeccionó, y que en algún momento llegaste a reflejar el amor de Cristo o la persona de Cristo por tu fe, por tu permanencia, por tu obediencia. A pesar de que quisiste que esa copa pasara de ti, tú permaneciste, y vas a ver la gloria de Dios. Ahí donde tú estás, dile: Señor, gracias, porque el milagro lo vivo todos los días, y yo decido permanecer a pesar de no ver todo lo que quiero ver. Te pido, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, y dame la fortaleza para abrazar mi realidad, para enfrentar mis consecuencias, para fortalecerme en esta tribulación, porque yo sé que tú nunca me soltarás. Y todos decimos: ahí donde estás, ponte de pie y vamos a alabar.